para que les quede grabado, porque más de uno a esta altura todavía no. Yo sí me les dejé acá un instructivo. Más de uno no, quizás no sabe cómo hacerse de esto. En general, lo que está bueno es tener una carpeta de proyectos en alguna parte de su computadora. Fíjense, yo tengo una tonelada de proyectos acá. En Windows, ustedes pueden ir acá arriba, poner cmd, enter, y se les abre una consola parada en este directorio. En general, uno va a querer siempre navegar al directorio que tiene donde quiere trabajar. Eso se hace con cd, que es Change Directory, tanto en Linux como en Windows. Change Directory dos puntos significa anda al directorio de arriba, en este caso mi disco duro. Change Directory, una carpeta, projects en mi caso, perdón, projects con S, navega hacia esa carpeta. CLS en Windows limpia en la consola, Clear en Linux limpia en la consola. Git es un programa que ustedes instalan. Git clone es el comando para clonar un repositorio. Y acá ponen la URL del repo. Git clone, todo esto lo que hace es copiar, inicia una carpeta con todo lo que está en el repo. Lo que me dice acá es que ya existe esto, que está acá. Y SSD, P2 ejemplos, es la carpeta del repo este. Ustedes se van a Visual Studio, por ejemplo, archivo, y acá abren la carpeta esa que acaban de clonar. ISS, P2 ejemplos. Y acá lo que van a tener es el directorio de este ejemplo en particular. ¿Qué van a ver ustedes? Que la mayoría de los IDE, todos acá usan VS Code, ¿no? Más o menos. Sí, yo Es, sí. Sí, sí. es el que enseñamos en la primera clase. Yo estoy usando VS Code casi en todos lados por una cuestión también de que me sirve mucho para cambiar de lenguaje rápidamente. Tiene soporte para todos los lenguajes, está bastante bueno. Por eso en la primera clase les damos esto, por si no lo usan. Ok, y acá podemos navegar a la clase 5, clase 4 y clase 6. Y acá lo que vamos a tener nosotros en clase 6, ya a partir de este momento, es un directorio bien organizadito para empezar a analizar una arquitectura limpia ya de la clase, ¿bien? Con eso ya ustedes pueden tener disponible para empezar a probar cosas acá en su computadora. ¿Bien? ¿Qué tienen que hacer? Desde VS Code hay muchas cosas que ustedes van a poder hacer acá abajo como si esto fuera una consola igual a esta que tienen acá. Bien. Esta está parada particularmente en esta carpeta. Ustedes lo mismo pueden Change Directo y SSD. Si apretan Tab, se autocompleta con lo primero que encuentra en el directorio que machea bien. De paso van aprendiendo shortcuts y cosas que les van a servir como programadores. Y ustedes acá pueden ejecutar lo mismo que pueden ejecutar acá en general. Esto de acá abajo es una consola PowerShell y a veces VS Code no tiene suficientes privilegios de administrador para ejecutar ciertas cosas. Si les salen carteles rojos acá, siempre prueben con una consola para ver si eso les soluciona el problema. Les digo porque les puede llegar a empezar a pasar ese tipo de cosas. Bien. Acá ustedes tienen acceso a Node también, igual que como tienen acá acceso a Node como programa. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, Bien, profe. excelente. En particular, esta semana ustedes lo que tienen que estudiar es un poquito expandir lo que ya habíamos visto muy por encima, que yo les había mostrado por em, ejemplitos básicamente de operaciones GET en HTTP. Esto empieza con operaciones CRUD. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada habíamos visto cómo repasaba un poquito las operaciones HTTP y
habíamos visto particularmente la operación get, que es la que más usamos. La operación get es la que usa por defecto el navegador. Cuando nosotros acá ponemos una dirección IP, lo que hace acá es una llamada get. Si nosotros queremos hacer una llamada post, put o delete, yo les había enseñado a usar Postman. Postman lo que me deja, a mí me deja es hacer un tipo de cabecera distinta a HTTP para probar otras cosas. Cada una de estas operaciones está relacionada con lo que llamamos operaciones CRUD. Esto lo van a ver en las ofertas laborales, ¿no? Como saber CRUD HTTP, que es básicamente Create, Read, Update, Delete. En español, crear, leer, actualizar, eliminar. Las operaciones HTTP POST las usamos cuando nosotros queremos afectar algo, en general generar persistencia del lado del servidor, por ejemplo, actualizar una base de datos. GET es cuando nosotros queremos solamente recibir información que está almacenada en algún lado. PUT la usamos cuando queremos actualizar información que ya existe. Y delete para eliminar recursos. POST y GET son las que más van a utilizar. PUT y delete no son tan comunes y usuales. Bien. em, Nosotros habíamos visto el otro día cómo hacer un get de una conexión a una base de datos, que desplegamos una Mongo, y lo que vamos a ver acá, que tienen en el apunte, es bueno, un poquito cómo repasa cómo generar esta conexión a la base de datos. Em, Tenemos un endpoint get, que es solamente para saber si nuestro servidor está funcionando, esto es como un latido de corazón. Y después lo que vamos a hacer nosotros, acá tenemos este que habíamos visto que era para ver los objetos en nuestra página web y vamos a agregar em, un poquito de frontend y funcionalidad a lo que habíamos visto, ¿se acuerdan en la clase pasada? Como un, em, un JSON así bastante horrible y feo. Igual creo que la clase pasada llegué a mostrarles esto en una tabla bonita o no todavía. Creo que no. Habíamos llegado hasta verlo como un JSON feo, ¿no? ¿Enzo? Sí, sí. Solamente así. Bien. Em, a ver, disclaimer, para el trabajo final, si ustedes logran los endpoints solo con Postman, va a estar bien. Si quieren mostrar algo así en el navegador, va a ser suficiente para probar. El tema de front, esta no es una materia de frontend completamente. Tenemos una clase de frontend hacia el final, pero eso tienen otra materia específica para ver cómo hacer cosas bonitas. Hoy en día con la IA y todo esto es bastante más fácil hacer esas cosas. Bien, y lo que vamos a ver nosotros es en nuestra estructura de servidor, ya utilizando em, Clean Architecture, vamos a tener algo muchísimo más organizado y lindo y limpio para trabajar. Entre los cuales vamos a tener nosotros estos archivos em, públicos, que es contenido estático que estamos nosotros brindando, y que vamos a ver que desde acá vamos a ejecutar funciones. Esta función que nosotros vamos a tener acá, consultar stock, es una función que vamos a importar desde nuestro JavaScript. Y esto es el flujo básico que tiene una aplicación web que hace consultas con recursos que hay en el exterior. Yo les había dicho hace unas clases que íbamos a trabajar con esto que son las operaciones fetch, que es lo que hace un navegador cuando nosotros buscamos una... Me dejé abierto acá una compu virtual. Cuando nosotros buscamos una página web, ¿bien? El hecho de nosotros acá poner www.google.com, esto hace un fetch de esta página web. ¿Qué es lo que viene de esta página web?
todo esto que vemos acá, que es un montón de frontend y cosas así. Si nosotros hacemos un fetch de un endpoint de nuestra aplicación que devuelve un JSON, lo que veríamos acá es un JSON. Ese JSON para nosotros está buenísimo porque desde JavaScript lo podemos tratar como un objeto. Y como lo podemos tratar como un objeto, lo podemos mostrar en distintos elementos que tenemos en nuestro frontend. Y ahí hemos completado un poco el ciclo que tenemos nosotros para obtener datos a través de nuestra interfase con Node, que tiene los endpoints, y poder presentarlos nuestro, nuestro frontend acá. Vamos a correr esto, a ver cómo funciona. Y acá abajo, recién lo que les dije yo. Nosotros ahora estamos parados en el proyecto. Si queremos navegar hacia la clase particular donde están los ejemplos, ¿qué tenemos que hacer? Change directory y ir, por ejemplo, en este caso a clase 06. Y ahí nos vamos a parar en ese directorio. Y acá tenemos dos archivos, index y app. App tiene un montón de middlewares que vamos a ver lo que son. Index se conecta a la página web y tenemos el test base de datos, el object stock, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué hace cada uno de estos endpoints. Para correr esto, no, index.js. Y nos va a saltar inmediatamente un error que nos dice el módulo Express no ha sido encontrado. ¿Por qué no ha sido encontrado el módulo Express? npm install. Bueno, mientras Node se queda instalando ahí las dependencias, vamos a ver. Bueno, ya vemos un poquito de esto. No debería tardar. Ok, listo. Ok, servidor corriendo en localhost 3000. Vamos a este endpoint y no deberíamos ver nada, me parece, porque no tengo ningún endpoint vacío, ¿no? No. Lo que tengo es un endpoint test. Acá estoy generando la conexión con mi base de datos. Acá estoy llamando Express, declarando mi puerto y teniendo mi endpoint test. Hasta acá todos bien, todos entienden y todos llegaron hasta esto, ¿no? Sí, profe. Gracias. Vamos a este que tengo en Google Meet acá. Localhost 3000. Ah, voy a tener un problema que tengo otro servicio, perdón, chicos. Tengo otra cosa montada en el puerto 3000 en mi compu. Le voy a poner 3005 acá. Tengo un Docker con 200 cosas corriendo, entonces me quedo sin puertos. Vamos de vuelta. 3005. Ok. No, sí, me hizo la ruta. Consultar stock del producto. Y acá lo que podemos ver nosotros es este front, que es el root. Yo lo que quería ir es al test en realidad, que es el que estábamos viendo recién. Test, server OK. Perfecto. Después tengo acá un endpoint que es test database, que está bueno siempre tenerlo, que es para consultar si la base de datos está funcionando bien. Fíjense que me dice Success, Database, OK. Todo comentadito. Intento conectarme con un cliente, no hago nada. Esto lo que yo hago es ver que no falle. Si esto falla, el bloque try catch va a agarrar el error y me va a documentar que no puede conectarse con la base de datos. Como yo tengo la base de datos corriendo, no hay ningún tipo de problema. Y me responde que la base de datos está funcionando bien. Ok. Después lo que vamos a ver acá
son los query params. No sé si han visto alguna vez en las URLs que ustedes tienen este tipo de cosas. Y es el paso anterior a nosotros hacer un post propiamente dicho de cómo pasar datos a un backend. Vieron que tienen una página web, mi página web.com barra em, endpoint. Y después tienen un signo de pregunta y tienen una variable igual algo. ¿Les suena haber visto esto? Sí, sí. Bien, eso se llama query params. Si vamos a, por ejemplo, Google, a ver este. Fíjense que cuando yo hago una búsqueda en Google acá, Torre Eiffel, acá en el search, vamos a agarrar esto. Hay un montón de datos acá. Fíjense lo que me pone. Google.com barra search, signo de pregunta, Q de query igual a torre más Eiffel. Lo que tiene Google atrás en su servidor es un endpoint exactamente igual que el que tenemos acá. Vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo funciona Google en backend. Y lo que tiene Google es un endpoint que es search acá. Y lo que hace es busca la variable Q de la query Q y después llama a un buscador que tiene en su base de datos Google de index, em, término que estoy buscando. Y Google lo que haría acá es get páginas resultado. Esto es una forma muy fácil de extraer términos de la URL para nosotros pasarle al servidor cosas que nos interesa buscar. Entonces, en nuestro caso, acá tienen un endpoint al cual nosotros le pasamos el nombre de un objeto que queremos buscar. ¿De dónde queremos buscar ese objeto? Fíjense que yo tengo mi función getProducto, que la estoy importando desde de ningún lado, la tengo definida acá abajo. Get, getProducto. Y fíjense que lo que hace esta función es conectarse con mi base de datos y ejecuta un find one, que esto lo vieron en la clase pasada, en Namongo para encontrar un producto con ese nombre. Con esto ya agregamos un montón de funcionalidad a nuestro servidor. Ya no solo tenemos un endpoint que nos lista todo lo que tiene la colección que estemos buscando, sino que ahora podemos nosotros decir específicamente qué estamos buscando. Así funcionan los buscadores que ustedes ven en las páginas web. En este caso, fíjense, yo tengo el endpoint objeto. Entonces, vamos a hacer esta query acá. Em, objeto, object. Signo de pregunta que es para dividir lo que es el endpoint de lo que es el query param. Y acá nombre igual Fernet. Fíjense que me dice error producto no encontrado porque no hay Fernet probablemente en nuestra colección de la base de datos. Nombre igual alfajor, error producto no encontrado. Coca-Cola, producto no encontrado. Yo no me acuerdo qué cosas tenemos en la base de datos. Productos. Pasa que acá en nuestra base de datos, ¿se acuerdan? La clase pasada no se llamaba productos. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Ni idea, profe. Creo que era test. Sí, yo tampoco que me acuerdo muy bien, ¿no? Pero a ver, en nuestra base de datos test.
Porque bueno, no había, pero creo que habíamos puesto Fernet. Fernet sí habíamos puesto. Fíjense. Fernet, precio 15.000, stock 10. Alfajor también había. Alfajor, precio 1.200, stock 30. Bien. ¿Qué tengo corriendo acá? Otra cosa. Mongo Shell. Test. Find all. Em, Se llamaba productos. Productos. Find. No sé cómo se llama la función. Eh, Voy a poner find. O productos. Punto find. Profe, si no me equivoco, antes de productos era un DB punto. Pero si estoy en la colección, sí, ¿no? Nombre, producto. Ya estoy quemado hasta ahora. Hoy di 200 clases. Bien, ¿qué más había? Alfajor, Fernet, Coca-Cola, chicles. Bueno, y acá podemos nosotros hacer las mismas consultas, pero en vez de en la consola esa que es molesto, lo hacemos a través del navegador. Chicles también tenía. Bien, entonces ya agregamos un nivel un poquito más de complejidad a nuestro servidor. Ya con esto ustedes pueden construir un montón de cosas. Fíjense que yo acá tengo un endpoint stock que hace esencialmente lo mismo, ¿no? Lo voy a ir producto nombre, producto.stock, no. Fíjense que este endpoint lo que hace es obtiene el producto, pero me dice solamente cuánto hay de ese producto. Producto.stock, como esto es un JSON, me devuelve solamente el número. Entonces fíjense que yo tengo, por ejemplo, de los chicles, tengo un stock de 150. Lo que voy a hacer acá es decir, en vez de object, lo voy a poner el endpoint stock y me devuelve, fíjense, solamente el número, 150. Y a partir de acá yo puedo hacer todas las operaciones que quiera CRUD, ¿no? Voy cambiando lo que estoy haciendo con la base de datos. Lo único que tengo que hacer es definir funciones que a mí me sirvan para hacer lo que yo quiera. Find one, delete, etcétera. Hago mis endpoints para manejar mi base de datos. Hasta acá todo claro, ¿no? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Y lo que habíamos visto recién, nosotros, que es lo que van a ver ustedes esta semana, es cómo empezar a organizar un poquito mejor el proyecto. Y eso implica usar arquitectura limpia y definir las rutas, por ejemplo, en el lugar donde van. Las rutas acá yo las tengo un archivito productos .js, que no sé por qué no me lo tenía guardado. Y fíjense que acá lo que uso es un módulo de Express que se llama router que me deja definir rutas mucho más fácil que como lo hacemos acá, ¿no? Que las estoy definiendo como a mano, entre comillas, directamente sobre la app. Esta forma de trabajar es un poco más ordenada porque a mí me deja también ver rápidamente qué función se está ejecutando cuando llego a determinado endpoint. Y fíjense que también puedo desagregar yo, usar el mismo endpoint, en este caso no tiene nada el endpoint, es directamente cuando le pego al URL, y le digo qué función ejecutar cuando le pego a ese endpoint. Esta forma de usar el router, esta forma de rutear es mucho más limpia que ir definiendo
cosa por cosa dentro de mi mismo index, ¿no? Siempre hacemos esta analogía y este paralelismo para ver una forma un poquito más fácil de hacer. Y acá le digo, ejecútame la función listar productos, y la función listar productos no la voy a definir acá abajo, aunque podría. Definir, perdón, listar productos. Porque vuelvo a caer en lo mismo, el mismo problema, ¿no? Tengo un montón de cosas metidas en un solo archivo. Lo que voy a hacer es importarlas de mi controlador. Y acá ya empiezan a ver lo que nosotros denominamos la forma de programar con modelo vista controlador, MVC. ¿Lo vieron en otra materia esto? Sí, sí. Bien, nosotros estamos interactuando con el modelo, vamos a ir al controlador. Y el controlador no es nada más ni nada menos que funciones que yo meto acá adentro, que lo que hacen es tomar información y escupir información. Vamos a Producto Controller, y acá lo que vamos a ver es, yo tengo varias funciones que he creado acá. En mi caso, para el endpoint sin nada, tengo la función listar productos, que fíjense que lo que hace es agarrar un modelo que tengo acá y ejecuta la función find de mi producto. Y solamente devuelve lo que está acá. Y lo último que tenemos nosotros acá es el modelo. Bien, la parte M. En modelos vamos a tener producto. Y acá es lo que nosotros finalmente llegamos, que es la forma real que tenemos para interactuar con la base de datos, que es a través de un middleware. En este caso, un controlador que se llama Mongoose. Mongoose es una dependencia que tienen en Mongo, que tienen, perdón, en Node, que hace mucho más fácil la interacción con la base de datos. ¿Por qué? Porque a mí me deja definir esquemas y es mucho más fácil la consulta a la base de datos. No tengo que estar todo el tiempo programando una consulta enorme, sino que directamente puedo usar las funciones que tiene Mongoose para hacer las consultas que a mí me sirven. Para agregarlo directamente npm install mongoose, y se agrega automáticamente. Ustedes lo van a ver en package.json acá abajo. ¿Pueden usar Mongo solamente acá? Sí. Pero Mongoose es la mejor forma que tenemos nosotros para interactuar con la base de datos, porque nos permite desagregar bien el modelo vista controlador en la aplicación. Bien, listar productos, producto. Bien. Entonces, lo que nosotros le decimos acá a Mongoose, tenemos el modelo de producto. Fíjense que el producto tiene nombre, precio y stock. Esto hoy en día se los puede programar la IA muy rápido, no hace falta que lo estén haciendo a mano. Y es mucho más parecido a lo que es una base de datos relacional, que es lo que yo les había adelantado también. ¿Por qué hacemos esto? Para ser más consistentes con los datos y que no sea un desastre usar la base de datos Mongo, que es cuando uno empieza a usar Mongo, tiene esta sensación, ¿no? Que ustedes habían visto la clase pasada, acá abajo, ¿no? MySQL y MongoDB. Que MongoDB uno puede hacer un desastre si no tiene un buen manejo con esquemas. Y eso es justamente lo que hacemos acá nosotros. Y fíjense qué fácil, nosotros generamos un producto a través de un modelo que ya nos define qué es lo que estamos consultando. Entonces no tenemos que estar haciendo find y adentro poniéndole parámetros, podemos usar directamente funciones. Importante es que en todos los JavaScript que nosotros pretendamos sacar una función, tenemos que hacerlo como tenemos que declarar en un export que estamos haciendo eso. Fíjense acá abajo, lo podemos hacer para uno solo, o podemos hacer una colección de funciones que nosotros queremos importar en otros JavaScripts. Esto que en Java y otros lenguajes sucede automáticamente, acá lo tenemos que hacer a mano para que poder exportar estas funciones hacia afuera.
lo cual también nos ayuda a desagregar nuestro programa y no tener archivos con 16.000 líneas de código, ¿no? Bien, entonces con este endpoint nosotros vamos a listar los productos y devolverlos como un JSON. Y esto está en nuestro index.js o en nuestro app.js directamente. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el index de lado por ahora, que es nuestra forma habitual de hacer nuestro servidor, y vamos a empezar a hacer nuestro servidor con arquitectura limpia. Y esto es lo que presenta la clase de esta semana. Pasamos a tener un app.js. Fíjense que acá tengo mis dependencias y acá empiezo a importar funciones que defino en otros lados en mi programa. Ya empiezo a ver cosas más típicas de una aplicación con buenos patrones de diseño. Todavía no vimos lo que es un archivo de variables de entorno, pero ya lo empiezan a ver acá. Y fíjense cómo queda mucho más bonito esto y más ordenado que lo que teníamos antes. A lo que ya habíamos hecho con Express, ahora lo volvemos a hacer con arquitectura limpia y poniendo funciones en distintos lugares. Bien, hasta acá me siguieron más o menos. Este ejemplo lo tienen igual. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Ok, excelente. Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá, vamos a desplegar nuestra aplicación, pero antes voy a ver qué hay acá en API barra productos, productos routes. Acá lo tenemos, bien, perfecto. Bien. Oh, app.js. Y acá se quejó porque como error, every parámetro se ve corriendo en el 3. No, de vuelta. No tengo el 3000 disponible. Es más, le voy a poner 3010 así no se me confunde con el otro. Y vamos a ver qué me dice acá de error. Mongoose create connection is a string. Connect, bla, bla, bla. Eh, no me está pudiendo conectar a la base de datos. A ver si alguno se lo copió esto. A JS151. ConnectDB. Ah, pongo URI. Ok. No tengo las variables de entorno puestas acá. Ok. No tenemos tiempo para aprender lo que son las variables de entorno. Pero de casualidad, ¿ustedes vieron en alguna otra materia si yo creo un archivo acá que se llama .env? ¿Les suena eso? A mí no. Bien. Creo que lo tienen esta semana acá, así que podemos ver eso rápidamente. Les va a servir un poco más, me parece. Acá tienen lo de los modelos con Mongoose, lo pueden leer después tranquilos, que es lo que les acabo de mostrar cómo hacer los esquemas, es bastante fácil. Las rutas, controladores con Express, todo esto lo tienen en el archivito. Y el archivo .env es es un archivo que se llama archivo de variables de entorno. De ahí viene env. .env es environment. El archivo .env es un archivo que contiene todas las credenciales sensibles de nuestro servidor. Por eso si ustedes clonan el repositorio, nunca lo van a ver
porque es un archivo que no tiene que estar en un repositorio, porque es un archivo que tiene en general contraseñas y cosas privadas o configuraciones privadas. En, en nuestro caso, el .env va a tener, por ejemplo, la URL, la URI de la base de datos Mongo y también va a tener las credenciales. Este archivo se lee automáticamente utilizando una librería que no está acá, o que Express la usa automáticamente, ¿bien? Y es una forma que nosotros tenemos de configurar nuestro código sin tener que intervenir el código, cosa de que pueda venir alguien y cambiar acá la API de acceso o alguna cosa que a nosotros nos vaya a servir. Acá es donde nosotros ponemos port, ¿bien? Y es por eso que acá tenemos este, esta instrucción. Lo que hace acá es decir, process environment, lee el port. Si esto no lo encuentro, usa el 3010. Como acá yo voy a encontrar el 3005, voy a usar el 3005. Si la librería es .env. Lo que no sé es dónde, no la veo que la estoy usando acá, por eso no sé dónde las tengo incluidas acá. A ver si está en package. No, no está acá. Pero creo que de Process Environment la saca también. Con .env podés hacer un montón de otras cosas. Vamos a ver. Si me lo saca del 3005 es que la está leyendo. Y por eso me pide acá que configure la URI de Mongo en este error, porque no la puede ver en la conexión. Perdón que estoy saltando rápido acá entre cosas y cosas. Fíjense que acá ahora trata de leer de las variables de entorno y no la puede leer. Lo que ustedes pueden hacer en su computadora es la reemplazan acá por una string, o lo que pueden hacer es dejarlo así y hacer el archivo .env. El archivo .env siempre va a estar en el gitignore. Em, por eso nunca yo que pushé cambios al repositorio, ustedes van a ver las variables de entorno y en general uno tiene que hacerlo a mano. Lo que sí suelen tener los repositorios es un archivo .env.example que sirve para decirte cómo tienes que hacer el archivo .env. Que acá en general los ponen cosas de mentira, ¿no? Para que vos tengas una idea más o menos de cómo configurar tu archivo. Bien, MongoDB es la conexión a la base de datos, que ahí la tienen en el apunte. En mi caso se llama test. Y nada, ahí capaz deberíamos poder hacer funcionar esto. O encontrar algún otro error. Bien, y ahora sí. Servidor corriendo en puerto 3005. Fíjense que me leyó de la variable de entorno acá el 3005 y me leyó la URI de Mongo acá. Porque usualmente el puerto y el endpoint y todo esto de la base de datos yo no quiero que sea público. Por ejemplo, si tengo un proyecto que está en un repositorio público, porque la gente puede, sabiendo el puerto que tengo abierto, intentar algún ataque o tratar de entrar a mi base de datos. Entonces, en general, uno quiere ofuscar toda esa información y la lee de un archivo que este archivo nunca es público, siempre está solamente viviendo al lado del servidor. Bien, corriendo en el 3005, tenemos nuestra vista. Consultar stock del producto. Alfajor, consultar producto no encontrado, me dice. Producto no encontrado también. Bueno, hay que ver si hay que ver cómo estoy consultando la base de datos acá en backend y tratar de corregirlo. Acá está .env, que yo lo agregué en database.js, pero bueno, lo correcto capaz hubiera sido agregarlo acá. No importa.
Bien, ¿qué aprendimos entonces? Esto del punto M para poder hacer funcionar nuestro sistema. Acá tenemos, cuando decimos app use, esto es que nosotros estamos importando algunas funciones y a desagregar las rutas en archivos para que estén un poquito más ordenadas. Listar productos, producto.find. Nombre, precio, stock, modelos, productos, colección, productos. Bien, acá probablemente lo que tengo es que yo de la base de datos no le metí el nombre, colección, productos. Bueno, tengo que ver cómo tengo diseñada mi base de datos y modificar ahí para poder listar bien los productos. Ok, y lo último que van a ver acá es que tienen un poquito de frontend, muy, muy básico. Y esto ustedes lo que van a tener es una combinación de qué? De de contenido estático que está en public, si mal no recuerdo, que acá van a tener las hojas de estilos y los distintos frontends que están diseñados para esto. En este caso, el que les está publicando es consultar stock del producto, lista de productos, consultar stock. Es este index.html que es el siempre por defecto que se abre con nuestra función acá consultar stock. A mí no me interesa que estos sepan HTML ni mucho menos, solamente que más o menos lo puedan generar para a poder ustedes hacer un poquito de frontend al principio para hacer que su proyecto se vea un poquito más bonito. Bien. El contenido estático que sirve el servidor siempre se ejecuta del lado del cliente e incluye, por ejemplo, lo que son las hojas de estilo para modificar los colorcitos y todo eso. En general ustedes lo ponen acá como contenido estático. Acá pueden modificar los colores de su página web, los tamaños, la fuente, el texto y todo esto. Ayúdense un poquito con Claude, con lo que ustedes quieran, y pueden ir viendo, ¿no? Cómo ir ya mejorando su página web un poquito para hacer algo más parecido a lo que vamos a tener como en el trabajo final. Bien, acá está el Dotem, eso es el de que les explicaba, como bien dijeron. Y tenemos API Productos, que aparentemente es un poquito más bonita. Bueno, se los dejé hecho a propósito para que lo puedan hacer ustedes. Bien, acá está el endpoint este que nos devuelve todos los productos que nosotros podemos listar. Y lo que te propone el apunte es para que puedas verlo como una tablita formateada así bonita, que es uno de los ejercicios que tienen. Ok. em, Desempeño de autoevaluación, lo último que tienen acá en el apunte es validación de datos, manejo de errores y respuestas estandarizadas. Esto lo que hacen ustedes es justamente trabajar con el primer middleware que van a tener ustedes. ¿Por qué se llama middleware? Fíjense que cuando nosotros hacemos rutas, es lo último que les doy y ya los dejo ir. Cuando estamos viendo las rutas que estamos programando, fíjense que justamente router, nosotros acá podemos encadenar un montón de funciones. Son funciones que se van a ejecutar una tras de la otra hasta llegar hacia el final. Y acá es donde nosotros vamos a aprender nosotros a proteger rutas. Acá vamos a poner, por ejemplo, la clase que viene vamos a aprender cómo hacer una autenticación. Esto lo que nosotros hacemos es, si el usuario no está logueado,
no va a poder atravesar esta función y nunca va a poder llegar a listar productos, por ejemplo. Esto es lo que se llama una ruta protegida. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, acá mm, diseñamos nuestro propio middleware que es validar productos. Antes de que nosotros podamos crear un producto con la ruta post, esto lo dejo de tarea para que lo vean, vamos a validar que esté bien hecho. Si no, no vamos a dejar que nunca llegue el camino hacia crear el producto. Es una forma de mantener nuestra base de datos sana. Si vamos a validar producto, lo que vemos acá es nuestro primer testing que vamos a ver acá. Lo que decimos es, agarra el nombre. Fíjate que no esté vacío, que tenga un determinado largo, que no supere los 100 caracteres. Lo mismo para el precio, nos vamos a ver que sea float, que no sea un número extremadamente grande, y el stock que sea un número entero. Bien, y ahí podemos validar nuestro objeto antes de meterlo a la base de datos. Y lo que tenemos acá es lo que en el apunte tienen como error handler. ¿Qué hacen si el producto no está validado? Le dan un mensajito, en este caso, al usuario, de que por ejemplo, el stock no puede ser negativo, el precio debe ser mayor que cero, entonces interactúan con quien está tratando de hacer este ingreso a la base de datos para que corrija el error, ¿no?, que puede llegar a tener. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Como ven, la semana esta agrega un poquito de información a lo que ya tenían para ir organizando un poquito las rutas, la vista y los controladores, pero más que nada ampliamos un poquito lo que estamos haciendo con la base de datos. Acá les dejo algunas buenas prácticas, pero no es muy complejo lo que tienen que trabajar esta semana. Bien, hasta acá vamos con contenido. Como saben, no es una clase, pero bueno, trato de al menos darle algunos indicios de cosas que por ahí son medio complicadas verlas de cero ahí en el apunte. Bien, chicos, hasta acá llegamos. Voy a parar la grabación.